Papá engañó a mamá con Ann después de que mi madre falleciera de cáncer, quien me despreciaba y me prohibió entrar a su casa, pero papá no dijo nada. Ahora está sin hogar y suplicando por mi ayuda. Yo, una mujer de 30 años, fui contactada recientemente por mi padre, quien no me había hablado en los últimos 10 años. Hace 12 años, mi madre falleció después de una batalla muy larga y dura contra el cáncer cerebral. Fue un periodo muy difícil para nuestra familia, pero apenas 6 meses después de que ella falleciera, comencé a notar que mi padre se ausentaba por periodos prolongados y ni siquiera me decía adecuadamente a dónde iba. Él me decía que solo salía con amigos, que ni siquiera estaban en la ciudad en ese momento. En ese punto, comencé a sospechar y un día lo seguí para ver a dónde iba y me di cuenta de que visitaba frecuentemente la casa de mi tía soltera. Mi tía era 3 años más joven que mi madre y tenía 2 hijos, un hijo y una hija, que eran un poco mayores que yo con su anterior esposo, pero se habían divorciado apenas un año después de casarse y él la había dejado con esos niños, ya que no quería la custodia. Ella los estaba criando con la manutención infantil y la pensión alimenticia que recibía de su matrimonio anterior, así que estaba bastante bien económicamente. El dinero no era un problema para ella, ya que su exmarido era rico. Mi madre y mi tía eran bastante cercanas y mi tía había estado allí para mi mamá hasta su último suspiro. Así que fue bastante impactante para mí ver que mi papá la estaba visitando. Después de seguirlo durante un par de días más, finalmente reuní el valor para tocar el timbre en su casa y ver qué estaba pasando allí. El día que lo hice, mi tía abrió la puerta y, una vez que estuve allí, los confronté y les pregunté qué estaba pasando, ya que mi padre me había estado mintiendo sobre a dónde iba y no podía entender por qué estaba visitando a mi tía tan frecuentemente. Entonces, los dos finalmente me dijeron que estaban en una relación y que lo habían estado desde hace un par de años, desde el diagnóstico de mi madre. No querían lastimar a mi madre, ya que ella tenía tiempo limitado y no querían estresarla aún más revelando su relación. Pero ahora que ella se había ido, finalmente podían estar juntos, y mi papá incluso esperaba que yo entendiera que no era fácil para él lidiar con la condición de mi madre después de tantos años juntos. Y él estaba en negación y ya estaba sufriendo cuando mi madre fue diagnosticada, lo cual es cuando encontró consuelo hablando con mi tía, y eso gradualmente se convirtió en una especie de relación. Obviamente, me enojé y me fui ese día sin intención de volver a interactuar con mi tía. Intentaron detenerme y hablar conmigo, pero simplemente me fui después de decirles que me disgustaban, que ambos eran personas terribles que habían traicionado a mi madre de la peor manera posible. No estoy orgullosa de ello, pero los maldije muy feo y luego finalmente regresé a casa ese día. Cuando mi papá regresó a casa más tarde esa noche, me dijo que mi comportamiento en la casa de mi tía fue simplemente inaceptable y que tampoco estaba de acuerdo con el hecho de que lo había estado siguiendo y espiando durante los últimos días, así que esperaba que me disculpara. Pero le dije que no iba a hacer nada de eso y que él podía seguir jugando a la familia feliz con mi tía, ya que yo me iba a mudar y regresar a la universidad, ya que no quería tener nada que ver con él nunca más. Había tomado un pequeño descanso de la universidad para poder estar con mi padre en este momento difícil, pero cuando me di cuenta de que ya había encontrado a alguien, estaba tan disgustada que ni siquiera quería regresar. Después de regresar a la universidad, mi papá me envió un correo electrónico y dijo que estaba vendiendo la casa en la que crecí y se estaba mudando con mi tía. No solo eso, sino que esperaba que pudiera aceptar el hecho de que finalmente estaba tratando de seguir adelante con su vida y ser feliz. Pero como no lo había hecho y ni siquiera me había molestado en acercarme a él o a mi tía y disculparme por mi comportamiento, creía que no deberíamos interactuar durante algún tiempo. Dijo que mi tía y mis primos no querían que los visitara, que básicamente me habían prohibido entrar a su casa debido a mi comportamiento y él estaba de acuerdo con ellos, así que no me defendió tampoco y era muy poco probable que nos viéramos pronto. Ese correo electrónico me rompió el corazón, pero así es y no me molesté en responderle. Mis padres y mis abuelos tenían un fondo universitario reservado para mí, al cual tuve acceso tan pronto como cumplí 18, así que no tuve que preocuparme por mis gastos después de eso y, una vez que me gradué, comencé a trabajar de inmediato porque no quería depender de mis abuelos para el dinero. Solo tenía 20 años en ese entonces y creía que eventualmente tal vez mi padre volvería en sí y dejaría a mi tía y entonces podríamos resolver las cosas entre nosotros, pero eso nunca sucedió. De hecho, cuando hicieron pública su relación, toda la familia de mi madre cortó la comunicación con mi papá y mi tía porque era tan perturbador. Incluso mis abuelos dejaron de hablar con su hija debido a lo mal que estaba lo que estaban haciendo. Así que durante los últimos 10 años no he tenido absolutamente ningún contacto con ninguno de ellos y no sabía qué estaban haciendo tampoco. Había oído en algún momento que tal vez se habían mudado de aquí, pero estaba demasiado ocupada en ese momento, así que nunca lo seguí. Y aunque extrañaba a mi padre, nunca intenté ponerme en contacto con él. Luego,
Hace aproximadamente una semana, recibí una llamada de mi padre después de 10 años de no tener ningún contacto. Al principio no tenía ese número guardado, así que dejé que sonara, pero la segunda vez que me llamó, respondí la llamada y, tan pronto como escuché su voz al otro lado, me quedé en shock y no sabía qué hacer. Después de responder, me dijo que era muy importante que hablara con él porque necesitaba mi ayuda y no tenía a nadie más en quien pudiera confiar en ese momento, así que yo era la única persona que podía sacarlo de este lío. Aparentemente, estaba en un hogar de retiro y había estado allí durante los últimos 3 meses. Todo esto le estaba pasando por mi tía y sus hijos, quienes habían llevado las cosas demasiado lejos. Me dijo que, después de que hicieran pública su relación, todos los cortaron y se trasladaron a los suburbios para poder estar lejos de la ciudad y de todos los demás, ya que se había vuelto muy obvio para ellos que nadie quería mantenerse en contacto con ellos después de lo que habían hecho y comprensiblemente. Las cosas habían sido geniales por un tiempo, sus hijos ya eran adultos y vivían por su cuenta, y solo los visitaban 1 o 2 veces al mes. Pero cada vez que los visitaban, tomaban un montón de dinero de él y de mi tía para financiar su estilo de vida. Después de un par de años, él le dijo a mi tía que no podía seguir apoyando ese tipo de comportamiento y que necesitaban ponerle fin. Ahí fue cuando empezaron los problemas, porque mi tía creía que, como padres, debían apoyar a sus hijos sin importar qué, y la edad no debía ser un factor. Así que, después de muchas peleas, decidieron que mi papá no les daría más dinero, pero mi tía seguiría apoyándolos financieramente. Eso continuó por un par de años más, pero luego, hace unos meses, sus hijos vinieron a ella y le exigieron una cantidad exorbitante de dinero porque estaban planeando empezar su propio negocio, pero no querían invertir su propio dinero en él, así que le pedían a mi tía y a mi papá que invirtieran. Mi tía trató muy duro de hacer que él invirtiera en su negocio, pero él se plantó y dijo que no haría nada hasta estar seguro de que ellos podrían llevarlo a cabo, ya que ninguno de ellos tenía conocimiento práctico y ni siquiera tenían un modelo de negocio adecuado para continuar. Recientemente habían estado peleando por eso y, finalmente, mi tía decidió que no estaba dispuesta a vivir con él más tiempo. Nunca se casaron, así que no tenían un acuerdo formal y la casa en la que vivían en realidad pertenecía a ella, así que decidió echarlo. Durante los últimos meses, él había estado viviendo en un hogar de retiro. La única razón por la que siquiera había sido alojado en un hogar de retiro era porque mis primos querían dinero de él y para la inversión. Lo estaban tratando bien por ahora, pero hace un par de semanas lo visitaron y le dijeron que solo tenía un mes para decidir si iba a ayudarlos con el dinero o no, y si decía que no, dejarían de pagar por su estadía en el hogar de retiro también y tendría que encontrar un lugar para vivir por sí mismo. El problema era que todos creían que tenía mucho dinero y estaba cómodo, pero desafortunadamente, la empresa de mi padre no había estado funcionando bien en los últimos años después de la pandemia, así que no era tan rico como todos asumían que era. No había manera de que pudiera reunir la cantidad de dinero que le pedían, incluso si hubiera querido. Así que ahora estaba en una posición muy difícil, perdiendo en ambos lados, y no tenía idea de qué hacer o cómo proceder, porque de cualquier manera estaba jodido. Y me estaba llamando para pedir ayuda porque creía que me estaba yendo bien en la vida y tal vez podría comprarle algo o al menos permitirle vivir conmigo durante los próximos meses hasta que pudiera encontrar una manera de salir de este lío, porque incluso si decía que no iba a invertir en su negocio, estaba seguro de que mis primos le pedirían que les devolviera el dinero que habían gastado en su estadía en el hogar de retiro. Era todo un lío y, incluso escucharlo, me enfermaba, porque no podía creer que las personas pudieran llegar a esos niveles y ser tan repugnantes. Le dije a mi padre que necesitaba tiempo para pensarlo, pero honestamente no creo que pueda ayudarlo aquí, porque sí, me va bien, pero no hemos estado en contacto durante los últimos 10 años y no quiero salir de mi camino para ayudar a alguien que nunca se molestó en cuidar de mí cuando era su turno. Así que, a pesar de decirle que lo pensaría por teléfono, después de un par de días, bloqueé su número para que no pudiera volver a ponerse en contacto conmigo. Ya estoy abrumada con el trabajo, así que no necesito preocuparme por esto también. Además, tengo una vida personal y necesito ahorrar para mi futuro también, porque planeo casarme con mi novio en un par de años. Hemos estado juntos desde la universidad y el próximo año planeamos casarnos, ya que hemos estado hablando de esto durante casi un año. Él y yo estamos viviendo separados ahora debido a su trabajo, pero pronto volverá y viviremos juntos entonces. No creo que pueda apoyar a mi padre ni financieramente ni permitiéndole vivir conmigo, así que no veo el punto de ayudarlo ahora solo para echarlo eventualmente. En lugar de ponerlo a través de todo eso, simplemente elijo no ayudarlo en absoluto. Puede decir la verdad a todos y hacerles saber que no tiene el dinero que han asumido que tiene, porque su empresa no ha estado funcionando bien, y después de eso, puede usar el dinero que tenga para alquilar un apartamento y vivir allí. Creo que es una solución justa, pero supongo que después de bloquearlo,
decidió ponerse en contacto con mis abuelos. Ahora, no sé si es por su avanzada edad o algo, pero mis abuelos de repente piensan que debo resolver las cosas con mi padre antes de casarme, porque está tratando de acercarse a mí y arreglar las cosas conmigo, y creen que debería darle una segunda oportunidad al menos dejándolo vivir conmigo antes de que salga a buscar un apartamento que le convenga. Encuentro muy extraña su cambio de actitud, porque durante mucho tiempo han odiado tanto a mi padre como a mi tía y siempre me dijeron que nunca debía perdonarlos, porque lo que hicieron no era aceptable. Pero ahora, de repente, piensan que debo hacer las paces con mi padre y enterrar el hacha, simplemente no tiene sentido para mí. Cuando intenté discutir con ellos sobre esto, me hicieron sentir como la mala y dijeron que estaba siendo desalmada y demás, así que estoy realmente confundida sobre qué hacer, porque si mi decisión tuviera la aprobación de mis abuelos, no me preocuparía si estaba haciendo lo correcto o no, pero aquí no estoy tan segura. También he hablado con mi novio y él tampoco está muy seguro, así que no tengo idea de qué hacer, como esto es muy personal para compartir con mis amigos, estoy aquí en Reddit para preguntar si estoy tomando la decisión correcta o no. Actualización 1. Después de leer los comentarios, decidí seguir adelante con mi decisión y les dije a mis abuelos que no quería ayudar a mi padre y que mi decisión era definitiva. Después de todo, ahora soy una adulta y no creo que le deba a nadie ayudarlo en su momento de dificultad, porque, en última instancia, mi padre nunca se preocupó por mí. Incluso cuando era más joven, no éramos particularmente cercanos. Muchos de ustedes me han preguntado sobre mi relación con mi padre durante mi infancia y, como dije, no éramos cercanos, y él estaba trabajando la mayor parte del día. Incluso cuando regresaba, nunca intentaba vincularse conmigo como una hija. Pensé que el diagnóstico de mi madre acercaría a nuestra familia, porque había empezado a tomarse mucho tiempo libre del trabajo para estar en casa, ya que su esposa estaba muriendo, pero desafortunadamente, su relación conmigo no cambió. En su lugar, pensó que sería más apropiado pasar ese tiempo creando un vínculo con su cuñada. Esa fue su elección. Ahora no creo que le deba nada a un hombre que le hizo eso a mi madre fallecida cuando ella estaba luchando por sobrevivir. Me hace pensar que, incluso si ella hubiera sobrevivido de alguna manera y todavía estuviera viva hoy, ¿mi padre la habría elegido a ella o a mi tía? Porque, según lo que me dijo, su relación había comenzado desde el momento en que mi madre nos había contado sobre su diagnóstico. Todo eso es irrelevante ahora, porque nada realmente funcionó para él. Las únicas personas que están de su lado ahora son mis abuelos, y realmente me resulta muy confuso, pero les he dicho a mis abuelos que no voy a ayudarlo y, si quieren enojarse por eso, son libres de hacerlo. No va a afectar mi decisión. Tengo una vida por delante, no puedo cargar con mi padre como un peso, y mis palabras pueden molestar a algunas personas, pero ahora él es un peso para mí. También he discutido todo con mi novio y él cree que estoy haciendo lo correcto, así que nada más realmente importa, porque sé que él nunca va a endulzar las cosas para mí y decirme que estoy haciendo lo correcto si no está de acuerdo con ello. Así que mi conciencia está tranquila y no me siento mal por nada. Actualización 2. Hola. Así que la semana pasada les envié un mensaje a mis abuelos y les dije que no quería ayudar a mi padre y que esa era mi decisión final, así que no podían manipularme ni hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión. Durante unos días no intentaron hablar conmigo y simplemente dejaron mi mensaje en visto, pero hoy decidieron que iban a visitarme y tratar de cambiar mi opinión en persona. No sé por qué pensaron que funcionaría, porque creo que he dejado muy claro en mi mensaje que no quería que me estresaran en este momento, ya que estoy muy ocupada en el trabajo. Se presentaron en mi casa cuando regresé del trabajo y estaba bastante exhausta, así que no estaba de humor para entretener ninguna de sus tonterías, y lo saqué de inmediato. Tan pronto como sonó el timbre, les dije que estaba muy cansada y no quería discutir nada en ese momento, porque sería demasiado emocionalmente pesado y simplemente no estaba lista para eso. Pero aún así, entraron y comenzaron a hablar sobre lo molesto que estaba mi padre porque lo estaba tratando así y que realmente creían que debía tener más compasión y ser un poco más humana hacia él. Estaba muy irritada, así que decidí simplemente dejarlos hablar y, eventualmente, recibirían la pista y se irían, porque no quería participar en la conversación y terminar peleando con ellos, ya que eso solo prolongaría todo. Así que decidí mantener la boca cerrada por un tiempo, pero no mostraron señales de detenerse y siguieron hablando y hablando sobre lo herido que estaba mi padre y cómo estaba sufriendo en ese hogar de retiro. Luego ocurrió lo peor hace un par de días. Mis primos lo habían amenazado y le dijeron que tendrían que echarlo del hogar de retiro y dejar de pagar por su estadía allí si no conseguía el dinero que querían para el negocio. Les dijo que no tenía ese tipo de dinero y que también tenía que ahorrar para el futuro y que su empresa no estaba funcionando bien. Así que mis primos le dijeron que lo echarían y que también tendría que pagarles por el tiempo que ya había pasado allí, ya que solo había desperdiciado su tiempo.
Ahora mi papá no tenía otro lugar donde ir y estaba literalmente suplicando a mis abuelos que me convencieran para que lo dejara quedarse conmigo en mi casa hasta que pudiera encontrar un lugar propio. Pero incluso eso tomaría algún tiempo, porque también tendría que ocuparse de su empresa, lo que le quitaba grandes cantidades de tiempo durante el día, y por la noche estaba demasiado cansado para salir a buscar apartamentos. Así que mis abuelos seguían insistiendo en que yo era literalmente su única esperanza y absolutamente tenía que ayudarlo. Estaba bastante molesta y, después de un tiempo, cuando me di cuenta de que no iban a callarse, decidí cambiar las tornas y preguntarles si sentían tan fuertemente sobre esta situación, ¿por qué no estaban ayudando a mi papá ellos mismos? También tenían una habitación de invitados extra en su casa desde lo que yo sabía, y podían muy bien permitirse ayudarlo, así que no había razón para que me lo pasaran a mí en lugar de hacerlo ellos mismos, ya que habían dejado claro que se sentían mal por él. Además, realmente no sentía lástima por mi padre tanto como ellos. El problema que me estaban contando casi parecía una excusa para no tratar de poner su vida en orden él mismo, y así no funcionan las cosas conmigo. Si puede permitirse un apartamento propio, simplemente debería salir de ese hogar de retiro y encontrar uno para él mismo. No hay necesidad de que actúe como una víctima de algo terrible cuando tiene los medios para hacer algo y poner su vida en orden. Incluso si su empresa no está funcionando bien, aún puede darle la vuelta a la situación, pero en su lugar, está eligiendo rendirse y actuar como la víctima en la situación. No tengo simpatía por las personas que no tienen espíritu de lucha y eso es lo que parece estar sucediendo con mi padre ahora mismo, así que no quiero involucrarme en absoluto. De todos modos, cuando les pregunté a mis abuelos por qué no lo estaban ayudando, comenzaron a inventar excusas sobre cómo sería extraño para ellos, ya que había hecho algo tan malo a su hija fallecida al engañarla, y sería muy agotador para ellos. Me sorprendió que pensaran que esas eran excusas perfectas para ellos, pero no se aplicaban a mí, ya que el engaño de mi padre con mi tía también me había roto el corazón. Así que podría decir literalmente lo mismo y salir de ello como ellos estaban tratando de hacerlo. Cuando les mencioné esto, tuvimos una pelea muy fuerte. Me acusaron de ser desalmada y de no tener compasión una vez más, y estaba tan agotada que ni siquiera me molesté en discutir con ellos. Les dije que no quería hablar con ellos sobre esto nunca más y luego se fueron. Así que no sé si voy a hablar con ellos, porque la forma en que están actuando es muy irrazonable y no puedo entender por qué se están comportando así, pero está bien, supongo. He dejado mi decisión muy clara para ellos y ahora, con suerte, no van a tratar de forzarme a cambiar de opinión nuevamente. Actualización 3. Han pasado un par de meses desde que hablé por última vez con mi padre, y hace 2 meses incluso mis abuelos dejaron de hablar conmigo. Estaba algo descontenta con la forma en que estaban resultando las cosas y me sentía muy sola, ya que ni siquiera mi novio estaba conmigo y solo podía visitarme 1 o 2 veces cada pocas semanas. Pero hace unos días regresó porque terminó su proyecto y ahora estamos oficialmente comprometidos y finalmente vamos a empezar a prepararnos para la boda porque se llevará a cabo a principios del próximo año y solo tenemos 7 u 8 meses para hacerlo. Lo anunciamos en las redes sociales ayer y publiqué una foto mía con un anillo en el dedo y algunas fotos abrazándolo. Mis abuelos no están activos en las redes sociales, pero estoy segura de que la gente debe haberles contado sobre el compromiso y, como hubo una fiesta también, deben haberse enterado. Pero aún así, ni siquiera me felicitaron. Mi prometido organizó una fiesta de compromiso y tuvo lugar anoche. Me llevó a dar un paseo en la tarde y supuse que iba a proponerme, pero no sabía exactamente qué esperar. Fuimos a un lugar bastante romántico que significaba algo para nosotros, y allí me propuso. De camino a casa, me dijo que también había organizado una fiesta en nuestro honor y había invitado a todos nuestros amigos y familiares, al menos a las personas que estaban en buenos términos con nosotros. Así que después de llegar a casa, cambié de ropa y luego fuimos al restaurante y pasamos el resto de la noche con nuestros seres queridos. Obviamente, mis abuelos habían sido invitados a este evento. Mi prometido me dijo que a pesar de nuestras diferencias, siempre habían estado allí para nosotros durante los últimos 10 años y quería que estuvieran presentes. Mis abuelos rechazaron la invitación y no quería romperme el corazón ayer, así que no hablamos de eso. Pero esta mañana, cuando hablé de eso y expresé mi decepción por el hecho de que ni mis abuelos habían estado presentes en mi fiesta de compromiso, ni me habían felicitado después de eso, él me dijo la verdad. Había asumido que ni siquiera los había invitado en primer lugar, dado cómo estaban las cosas con nosotros, pero saber que habían sido invitados y que decidieron no asistir fue simplemente tan humillante que ni siquiera puedo entender por qué de repente están tan apasionados por ayudar a mi padre. No tiene ningún sentido, pero supongo que parece que vale la pena cortarme a mí y luego no puedo decirles nada. Que cada uno haga lo que quiera, así que lo que sea. Actualización 4. Hola a todos. Me casaré en un mes y las invitaciones ya han sido enviadas.
Mis abuelos no recibieron una porque hace un par de semanas finalmente descubrí por qué estaban tan interesados en que ayudara a mi padre. Así que mi papá y yo no habíamos estado en contacto desde esa última llamada telefónica que me hizo y había decidido que no quería ayudarlo, así que lo bloqueé en su lugar. De todos modos, no me habló hasta hace un par de semanas cuando finalmente se puso en contacto conmigo y me escribió un correo electrónico explicándolo todo. Mis abuelos sabían sobre la relación de mi tía con mi padre desde el principio. Tan pronto como comenzaron a verse románticamente, ella les contó la verdad y dijo que incluso quería contárselo a mi madre, pero ellos fueron quienes les aconsejaron mantenerlo en secreto porque mi madre ya estaba sufriendo de cáncer y no le quedaba mucho tiempo. Así que era mejor no entrar en detalles y decirle la verdad porque solo la lastimaría durante el tiempo que le quedaba. Después de eso, todo había sido un acto y habían mantenido contacto con mi tía y mi papá durante los últimos 10 años, pero seguían haciendo parecer que los odiaban porque no querían alejarme. Eso rompió mi confianza de una manera que no creo que pueda superar nunca, y me alegra que ninguno de ellos esté en mi vida ya. Se merecen unos a otros. Mi padre básicamente chantajeó a mis abuelos para que intentaran convencerme de ayudarlo, pero cuando fracasaron, decidió que no había motivo para mantener su secreto y que yo debería saber la verdad, por lo que me envió ese correo electrónico. Incluso adjuntó pruebas de todo lo que me estaba diciendo para demostrar que era cierto. Estoy bastante afectada por eso porque no es fácil saber que todo lo que creí durante la última década fue una serie de mentiras, pero estoy tratando de lidiar con ello y sobrellevarlo. Me ayuda que tenga la boda por la que esperar, porque me mantiene distraída. Luego mi prometido y yo iremos de luna de miel, y espero que eso me ayude a despejar mi mente de estas cosas. Pero eventualmente, espero poder seguir adelante para siempre. Soy afortunada de tener un compañero tan maravilloso a mi lado para ayudarme a superar todo esto y estoy totalmente agradecida por ello. Expuse a mi esposo infiel ante mis suegros, ahora lo han repudiado, y dejarán todo a nuestro hijo. Conocí a mi esposo cuando tenía 17 años. Él tenía 21 en ese momento y estaba destinado en la base del Cuerpo de Marines de Kaneohe en Hawái. Yo vivía en Mililani Malca. Estaba locamente enamorada de él, tenía una complexión muy musculosa, tatuajes sexys, una sonrisa deslumbrante y era tan adorable y romántico. Después de salir un tiempo, decidió que dejaría el ejército y volvería a su ciudad. Yo estaba tan enamorada de él que lo seguí. Tenía 20 años en ese momento y él 24. Pensamos que comenzaríamos nuestra vida juntos. Tuvimos una boda muy íntima, solo los dos, y estábamos tan enamorados. Durante los primeros días de nuestra relación siempre tuvimos problemas con cómo trataba a otras mujeres. Mi esposo es un hombre extremadamente atractivo y no lo digo solo porque sea mío. Es coqueteo, encantador y divertido. Lo sabía desde el principio. Sin embargo, la mayoría de las veces podía decirle que dejara de hablar con las mujeres que me preocupaban y él lo hacía, o al menos me decía que lo haría. Nuestro matrimonio se ha vuelto inestable recientemente. Todavía estoy locamente enamorada de él, sin embargo, no puedo decir que él sienta lo mismo por mí. Me dice que ama mi cuerpo y a mí, pero siento que le dice eso a todo el mundo. Hoy me salté el trabajo, ya que tuve varios ataques de pánico antes de mi turno y terminé llamando para decir que estaba enferma. En los últimos días he tenido múltiples ataques de pánico al día por mi esposo y la forma en que habla con otras mujeres. Me volví más consciente de él y todas sus señales de advertencia. Mi esposo salió temprano, durante 3 horas sin decirme una palabra al respecto. Dejó su computadora encendida. Entré en nuestra habitación y la vi. Al principio lo ignoré hasta que mi esposo llegó a casa. No respondía a mis preguntas sobre dónde estaba. Estaba preocupada. Recibió una notificación de Snapchat que se transmitió a su computadora mientras él estaba abajo, sacando su ropa de la secadora y alimentando al perro. Revisé la notificación por curiosidad, esperando que respondiera las preguntas que mi esposo no respondió, y lo hizo. Había fotos desnudas enviadas por una vieja amiga suya que reconocí por su nombre, y luego ella le escribió: encantada de verte hoy, bebé X. La agregué en Snapchat y le pregunté si conocía a mi esposo. Ella me dijo que él era un amigo. Me preguntó si estaba relacionada con él, ya que mi Snapchat tiene mi nombre y apellido con números. Tomé su apellido y procedí a decirle que él y yo estamos casados. Comenzó a disculparse tan pronto como escuchó esto, diciendo que él le había dicho que estaba soltero, sin novia ni esposa. Estaba destrozada. Ella me dijo que nunca habría hablado con él si supiera que estaba casado. No llevaba el anillo cuando salieron ese día. Él mintió. Le mintió a ella y me mintió a mí. Confronté a mi esposo y nunca había visto a ese hombre tan enojado.
Tenía miedo de él. Nunca había estado tan asustada de él antes. Estaba gritando y parecía no tener simpatía por mí. Luego secó mis lágrimas solo para golpear la pared varias veces y arrancar la puerta de nuestra habitación de las bisagras. Se rompió el puño. Tuve que llevarlo al hospital. Me senté en esa sala de espera con él durante horas y apenas hablamos. Eventualmente, superamos esta pelea y las cosas parecieron volver a la normalidad por un tiempo. El año pasado descubrí que estaba embarazada y la alegría que llenó nuestros corazones pareció señalar un punto de inflexión en nuestra relación. Mi esposo, aparentemente cambiado por la perspectiva de la paternidad, se volvió atento y solidario. Juntos, anticipamos con entusiasmo la llegada de nuestro hijo, y cuando nació nuestro hijo, una nueva felicidad envolvió a nuestra pequeña familia. Por un breve periodo, parecía que habíamos superado los desafíos que nos habían acosado antes. La paternidad nos acercó y el compromiso de mi esposo con nuestra familia parecía inquebrantable. Las noches sin dormir, las risas compartidas y la responsabilidad mutua de cuidar a nuestro hijo forjaron un vínculo que creía que resistiría cualquier tormenta. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer grietas en la fachada de nuestra vida aparentemente idílica. Los signos de sus viejos hábitos volvieron a surgir, las noches tardías, el comportamiento secreto y la sutil distancia que emergía entre nosotros. Desestimé las dudas persistentes, atribuyéndolas al estrés de la paternidad y a los inevitables ajustes que acompañan a una familia en crecimiento. El mes pasado, mi esposo me pidió usar su teléfono para abrir su aplicación de banco. Hago esto todo el tiempo, pero esta vez, mientras navegaba por la aplicación, vi una nueva aplicación descargada en su teléfono que no recordaba haber visto antes. Era una aplicación de calculadora, lo cual encontré extraño considerando que tiene un iPhone y los iPhones vienen automáticamente con una calculadora integrada. No sabía qué hacer con esto, así que simplemente fingí no haberla visto e hice una nota mental de la imagen predeterminada de la aplicación para poder buscarla más tarde. Después de que nos fuimos a la cama anoche, encontré la aplicación en mi teléfono. Para abreviar, resultó ser una aplicación que parece una calculadora, pero en realidad es una aplicación oculta de fotos/videos donde ingresas un código y puedes almacenar todos tus videos y fotos privados. Me sentí enferma del estómago y, aunque no estoy orgullosa de ello, cuando estuve segura de que estaba 100% dormido, tomé su teléfono y fui al baño para revisarlo. Comencé con sus mensajes y redes sociales y no encontré nada. Lo último que decidí revisar fue esta aplicación. Su código no fue difícil de adivinar, el año en que nació nuestro hijo. Resulta que me había estado engañando con una mujer que supongo es su compañera de trabajo, basándome en las conversaciones de texto que estaban guardadas, durante unos 7 meses, según pude ver. Había conversaciones guardadas, fotos desnudas de ella y, lo peor de todo, había fotos y videos de ellos juntos, no saliendo ni nada, solo de naturaleza sexual. Quería vomitar, pero me obligué a mirar todo. Sabía de inmediato que necesitaba una salida para mí misma y quería toda la información que pudiera obtener. Y un video de ellos en particular hizo que mi piel se estremeciera. Él trabaja en el turno nocturno en su trabajo y está empezando a hacer frío donde vivimos, especialmente por la noche. En este video en particular, estaba siendo el infiel asqueroso que es con ella en el coche que compartimos. Para resumir, estaban en el asiento del pasajero y ella estaba encima de él. En el video, ella mencionó tener frío y el sinvergüenza hizo una pausa, alcanzó el asiento trasero y tomó la manta de nuestro hijo pequeño y la envolvió alrededor de ella. Estaba temblando en ese punto y no pude seguir mirando, ya que esto cruzó una línea en mi mente que casi me hizo estallar, pero de alguna manera me mantuve calmada. Tomé toda la evidencia, puse su teléfono de vuelta y me fui a dormir en la habitación de nuestro hijo por el resto de la noche. Es la mañana siguiente y me está costando todo en mí no explotar con él, pero quiero golpearlo donde más le duele. Inmediatamente contacté a un abogado de divorcio para poder dejarlo eventualmente. Mientras tanto, me comuniqué con sus padres, contándoles sobre su hijo infiel. Para dar contexto, mi suegra fue engañada en su última relación cuando estaba casada con el padre biológico de mi esposo. Unos años después, cuando su padre biológico falleció debido al cáncer, ella eventualmente conoció y se casó con Sean, quien ayudó a criar a mi esposo desde que era un niño pequeño. Sabía que necesitaba compartir la dolorosa verdad sobre las acciones de su hijo, una conversación que nunca imaginé tener. Después de hacer la llamada, arreglamos para encontrarnos en su casa y, al entrar, la tensión en el aire era palpable. Sus padres me saludaron con cálidas sonrisas, sin saber la tormenta que estaba a punto de desatar. Tomé una respiración profunda, reuniendo la fuerza para revelar la dolorosa realidad de las acciones de su hijo. Sentándonos, comencé con un corazón pesado,
necesito hablar con ustedes sobre algo difícil. Se trata de su hijo y no sé cómo más decirlo, pero ha sido infiel. El shock inicial en sus rostros reflejaba el shock que sentía al descubrir la traición. Los ojos de su madre se abrieron y la expresión de su padre cambió de acogedora a una mezcla de preocupación e incredulidad. Continué, exponiendo la evidencia que revelaba la aventura. El dolor era evidente en cada palabra que pronunciaba. Su madre, visiblemente molesta, escuchaba atentamente, ocasionalmente mirando a su padre, como buscando confirmación de que esto era una pesadilla de la que todos podían despertar. Al presentar las capturas de pantalla, mensajes de texto e imágenes, la habitación pareció volverse más pesada con cada momento que pasaba. Después de que el shock inicial se calmara, su madre habló, con una mezcla de ira y tristeza en su voz. No puedo creer que haya hecho esto. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Compartí la línea de tiempo y su decepción se profundizó. Su padrastro, normalmente compuesto, luchaba por encontrar palabras. Su silencio transmitía una mezcla de emociones complejas. No puede salirse con la suya, afirmó. El dolor en su voz revelaba su historia personal con la infidelidad y el eco de la traición pasada parecía intensificar la gravedad de la situación. Se inclinó hacia adelante y con un tono que llevaba el peso de experiencias pasadas, dijo, no puedes dejar que se salga con la suya. No es justo para ti y no es justo para nuestra familia. Ahora tiene un hijo y aún así eligió destruir este matrimonio. Necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sus palabras colgaron en el aire, instándome a tomar una postura contra la traición. A medida que la gravedad de la situación se asentaba, me miró y sugirió algo que me tomó por sorpresa. ¿Y si exponemos su aventura en mi fiesta de cumpleaños número 50? Es una reunión de nuestros amigos y familiares más cercanos. Puede parecer extremo, pero a veces la verdad necesita ser revelada para que todos la vean. Sorprendida por la propuesta, dudé, sin estar segura de las implicaciones de una revelación tan pública. Continuó, sé que es poco convencional, pero a veces las situaciones drásticas requieren medidas poco convencionales. De esta manera, no podrá negar ni escapar de lo que ha hecho. Mientras sus palabras calaban, sentí una mezcla de aprensión y empoderamiento. La idea de exponer la verdad de una manera tan pública parecía desalentadora, pero no podía dejar de sentir que podría ser la única manera de asegurar que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Tomando una respiración profunda, estuve de acuerdo, está bien, hagámoslo. Si eso es lo que se necesita para que entienda la gravedad de sus elecciones, entonces estoy dispuesta a hacerlo. Con una inclinación de cabeza, su madre me aseguró, te apoyaremos en cada paso del camino. No puedes seguir haciéndote daño así. Poco sabía que su sugerencia desencadenaría una serie de eventos que finalmente revelarían la verdad a todos los reunidos en esa fatídica celebración del cumpleaños número 50. En los días previos a la fiesta, preparé meticulosamente una presentación de PowerPoint que expondría su aventura. Pero mientras trabajaba en ella, cambié de opinión. En lugar de centrarme únicamente en la evidencia incriminatoria, decidí mostrar los hermosos momentos que habíamos compartido a lo largo de los años. Envié la presentación a sus padres, confiando en que la compartirían en la fiesta. También colaboré diligentemente con mi abogado de divorcio para poder entregar los papeles de divorcio a mi esposo durante la fiesta. Fue una estrategia bien pensada para que el impacto fuera aún mayor, asegurando que las consecuencias de sus acciones golpearan tanto emocional como legalmente. En medio de la celebración del cumpleaños, la habitación rebosaba de una atmósfera festiva, ignorante de la tormenta que se avecinaba. Mientras las risas y las charlas resonaban, mi suegra, la anfitriona desprevenida, se levantó de su asiento, captando la atención de la habitación. Con una sonrisa genuina, comenzó su discurso, expresando gratitud por el viaje que la había llevado al hito de cumplir 50 años. Gracias a todos por estar aquí hoy. Es un día especial para mí, reflexionando sobre los altibajos, las alegrías y los desafíos que han dado forma a estas 5 décadas. Sus palabras compartidas arrojaron una cálida nostalgia sobre la reunión. A medida que la multitud escuchaba atentamente, cambió el enfoque hacia mi esposo, el hijo dorado en su narrativa. Ahora hablemos de mi hijo, continuó, con un brillo orgulloso en sus ojos. No puedo expresar lo orgullosa que estoy del hombre en el que se ha convertido. Ha logrado tanto y estoy especialmente agradecida por la maravillosa mujer que ha elegido para compartir su vida. La habitación zumbaba con acuerdo, reconociendo el amor y la alegría que supuestamente habíamos traído a nuestras vidas. Fue una transición sin fisuras, atrayendo a todos a una falsa sensación de seguridad antes de la revelación de una dura realidad. Sin embargo, mientras hablaba, su tono cambió sutilmente, pero la vida no siempre es tan simple como desearíamos que fuera, comenzó,
Su expresión se nublaba con una mezcla de decepción y determinación. El aire en la habitación se tensó mientras continuaba. Me duele decir esto, pero recientemente descubrí algo sobre mi hijo que me ha dejado profundamente decepcionada. La habitación quedó en silencio, una inquietante calma se asentó. La revelación inesperada colgaba en el aire mientras hábilmente navegaba hacia la presentación de PowerPoint. Para que realmente entiendan de lo que estoy hablando, dijo, con voz firme, necesito que todos lo vean por ustedes mismos. Con unos pocos clics, la pantalla cambió y la atmósfera pasó de festiva a sombría. Las conversaciones entre mi esposo y su pareja de infidelidad se materializaron, exponiendo la verdad oculta. Los jadeos y susurros se extendieron como un reguero de pólvora a medida que la dolorosa realidad de su infidelidad se hacía dolorosamente evidente. A lo largo de esta revelación, la compostura inicial de mi esposo vaciló. Sus ojos se agrandaron con incredulidad y un sutil sudor comenzó a formarse en su frente. La habitación, una vez llena de celebración, ahora crujía con una energía incómoda. Su madre, imperturbable por la incomodidad, continuó, nunca pensé que vería el día en que mi propio hijo seguiría los pasos de su padre biológico, un hombre que me hirió profundamente con su traición, admitió, su decepción era palpable. El peso de sus palabras quedó suspendido, arrojando una sombra sobre la habitación. En medio de la revelación inquietante, mi suegra, con una determinación férrea, decidió abordar otro asunto de suma importancia. No se trata solo de exponer la verdad, declaró, con la mirada fija. He llegado a un hito yo misma, cumpliendo 50 años, y me ha llevado a reevaluar ciertos aspectos de mi vida. La habitación, aún recuperándose del shock de la revelación de la infidelidad, desvió su atención hacia ella. Con voz firme, continuó, he decidido que es hora de hacer algunos cambios, comenzando por mi testamento. La gravedad de sus palabras colgaba en el aire. Una tensión sutil se construía mientras los invitados intercambiaban miradas curiosas. A partir de hoy, proclamó, he actualizado mi testamento y quiero dejar en claro que mi hijo no estará incluido en él. Los jadeos de sorpresa recorrieron la habitación, reflejando las ondas de choque de la revelación anterior. La expresión de mi esposo cambió de incredulidad a una mezcla de dolor y confusión. Ella continuó, su tono inquebrantable, he decidido dejar todo a nuestro nieto. El peso de su anuncio se asentó, las implicaciones resonando en la habitación. La multitud procesó la importancia de su elección, y una nueva tensión permeó la atmósfera. Añadiendo al peso del momento, su padrastro intervino, sus palabras cortando el aire cargado. Estoy de acuerdo con su decisión, afirmó, con la mirada firme. Incluso mis activos irán a nuestro nieto, no a ti. La habitación, ya cargada de tensión, ahora presenciaba una declaración unánime, dejando a mi esposo lidiando no solo con las repercusiones de sus acciones, sino también con una desaprobación colectiva de quienes más le importaban. Luego, me acerqué a mi esposo, quien parecía un ciervo atrapado en los faros, y le entregué los papeles de divorcio. La habitación quedó en un silencio tenso mientras todas las miradas se dirigían al drama que se estaba desarrollando. Shishak se transformó en desesperación mientras intentaba suplicar y explicar sus acciones, pero el peso de la evidencia lo dejaba luchando por encontrar palabras. «Puedo explicar, por favor, solo escúchame», balbuceó, su voz llena de una urgencia desesperada. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban una vulnerabilidad que solo se intensificaba a medida que los segundos pasaban. En respuesta a su súplica, no pude reprimir una risa amarga, la culminación del dolor y la traición resonando en el sonido. ¿Explicar? Después de todas las mentiras y engaños, repliqué, con voz mezclada de desdén y dolor. Esta fue tu última oportunidad y la desperdiciaste. Sus intentos de justificar sus acciones cayeron en oídos sordos mientras extendía los papeles de divorcio hacia él, dejando la fiesta. Una sensación de satisfacción me inundó, sabiendo que mis suegros le habían impartido una valiosa lección a mi esposo. Fue un reconocimiento de que finalmente comprendería las consecuencias de sus acciones despreciables. Desde ese momento, mi esposo ha llamado y enviado mensajes persistentemente, lamentándose de que he destruido su vida. Continuó diciendo que fue por mi culpa que sus padres fueron un poco demasiado lejos para castigarlo. Así que Edith, soy la idiota por exponer a mi esposo infiel y ayudar a sus padres a exponer sus maneras engañosas, incluso si pudieron haber ido un poco demasiado lejos. Actualización 1. Hola a todos, así que después de la revelación épica en la fiesta de cumpleaños, decidí que era hora de hacer algunos cambios importantes. Sabía que necesitaba mudarme y me comuniqué con mis hermanos y padres para que me ayudaran a mudarme. Con su ayuda, empaqué mis maletas y me mudé de ese ambiente tóxico. Mientras estaba en el proceso de mudarme, mi ex esposo, tal vez sintiendo la gravedad de la situación, me confrontó con una súplica desesperada. Sus ojos,
Antes llenos de confianza y encanto, ahora reflejaban una mezcla de arrepentimiento y urgencia. Me suplicó que reconsiderara, intentando articular explicaciones para sus acciones y promesas de cambio. El peso de sus palabras colgaba en el aire mientras se aferraba a cualquier esperanza de salvar lo que quedaba de nuestra relación destrozada. Esta vez, me mantuve firme, inquebrantable en mi resolución de liberarme del ciclo de traición y dolor. A pesar de sus apasionadas súplicas, mantuve mi posición, expresando la profundidad del dolor que me había causado. Sin embargo, no desistió, llamándome a mí y a mis padres persistentemente, suplicando por otra oportunidad. En respuesta, mi hermano mayor intervino, entregándole una advertencia severa para que cesara sus esfuerzos. Tomamos las medidas necesarias para bloquearlo de nuestros teléfonos, asegurando que el único lugar donde nuestros caminos se cruzarían en adelante sería en la sala del tribunal. Actualización 2. Así que, unas semanas después de la revelación dramática en la fiesta de cumpleaños, mi suegra me sorprendió con algunas noticias inesperadas. Resulta que mi ex esposo decidió hacer una visita sorpresa a su puerta, en un intento desesperado por recuperar un lugar en el testamento de la familia. Bueno, ese plan se estrelló y se quemó. La situación se intensificó rápidamente, las tensiones aumentaron y se intercambiaron palabras mientras mi suegra se mantenía firme en su posición. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas se caldearan y la necesidad de involucrar a la policía se hiciera evidente. La situación llegó a un punto de ebullición y tuvieron que amenazar con llamar a la policía solo para convencerlo de que se fuera. Creo que mi ex esposo está perdiendo la cabeza lentamente. Actualización 3. Hola familia de Reddit, han pasado 7 meses desde mi última actualización y el viaje a través del proceso de divorcio ha sido intenso. El asunto del divorcio ha sido bastante difícil, pero las pruebas que tenía sobre mi esposo y sus infidelidades realmente han ayudado mucho a mi caso. Obviamente, él intentó luchar con fuerza al principio, diciendo cosas desagradables y tratando de hacerme quedar mal, pero mis pruebas sólidas, como sus mensajes, videos y fotos, mostraron la verdad y eventualmente, él y sus abogados dejaron de hacer sus trucos. A medida que el proceso legal avanzaba, mi enfoque principal ha sido cuidar de nuestro hijo. Él es la mejor parte de mi vida y siempre me aseguro de que esté bien. Incluso con todo el asunto legal, sigo adelante y me mantengo fuerte por nuestro hijo. Durante este tiempo difícil, mi suegra ha sido mi roca. Su apoyo y comprensión han significado mucho durante este tiempo. Estoy realmente agradecida por su fortaleza y el ambiente familiar que continúa manteniendo conmigo, a pesar de que me estoy divorciando de su hijo. A pesar de todos los altibajos, se ha asegurado de que nuestro hijo tenga un entorno estable y amoroso. Ella es más que una suegra, es una aliada confiable cuando las cosas se ponen difíciles, haciendo que este viaje desafiante sea un poco más fácil de manejar. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización y las cosas han tomado un giro inesperado. El mes pasado, cuando publiqué esto, todavía estaba atravesando los procedimientos legales y esperaba que esto continuara por mucho tiempo. Pero sorprendentemente, esta semana he aprendido de mi abogado que mi ex ha aceptado todas mis demandas y mi solicitud de manutención infantil. Resulta que mi ex ha decidido finalizar el divorcio rápidamente porque aparentemente ha conocido a alguien y eso lo está empujando a finalizar las cosas rápidamente. Para ser honesta, estoy bien con cómo se está desarrollando todo y no me importa si ha conocido a alguien nuevo tan rápidamente. He llegado a un punto en el que solo quiero seguir adelante y no lidiar con más drama. Durante nuestra última reunión en la corte, él realmente se acercó a mí intentando disculparse. Fue un poco incómodo, pero supongo que sintió la necesidad de disculparse. Lo escuché, sin estar segura de si le creía o no. Aquí está más o menos cómo fue nuestra conversación. Ex esposo, mira, he estado pensando mucho y me he dado cuenta de que cometí un gran error. Lo siento por todo lo que te hice pasar. Yo, ¿qué te llevó a esto de repente? Ex esposo, he estado yendo a terapia, tratando de entenderme a mí mismo y me he dado cuenta de que lo que te hice no estuvo bien. Quería disculparme contigo para que no terminemos las cosas en malos términos. Yo, terapia, ¿eh? Wow, eso es nuevo. Ex esposo, sí, arruiné las cosas contigo, con nosotros. Nunca debía haber hecho lo que hice. Quiero que sepas que lo lamento. No quiero que nuestro hijo crezca y me odie por destruir nuestra familia. Yo, bueno, cuando llegue el momento, nuestro hijo podrá decidir las cosas por sí mismo. Obviamente, tendremos que decirle la verdad algún día. Pude ver la sinceridad en su rostro y luego continuó diciendo cómo esperaba que eventualmente lo perdonara para que pudiéramos ser buenos copadres para nuestro hijo. Asentí en comprensión y me alejé después de desearle buena suerte. Me siento tan libre desde que se finalizó el divorcio.
Ya no más andar con cuidado, ya no más noches sin dormir preguntándome sobre la lealtad y la honestidad. El peso de la toxicidad se levantó, dejando espacio para nuevos comienzos y una sensación de liberación. Con la legalidad resuelta y mi ex esposo aceptando los términos, el capítulo de nuestro tumultuoso matrimonio finalmente está cerrado. Es como entrar en un mundo donde finalmente puedo respirar libremente y tomar decisiones por mí y por mi hijo sin la constante sombra de la traición. Mi suegra me ha invitado a mí y a toda nuestra familia a almorzar con ella y su esposo esta semana para celebrar mi divorcio. Es reconfortante ver que aún mantiene amor por mí y por mi hijo, y continúa abrazándonos como parte de su familia. En adelante, estoy comprometida a asegurarme de que mi hijo crezca rodeado de estas influencias positivas. Solo espero que crezca para ser un mejor hombre que mi ex esposo en el futuro.